expositora, quien viene de Argentina. Ella es presidenta de la región latinoamericana y del Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social, docente de trabajo social y trabajadora social en el ámbito de infancia y adolescencia y trabajadores sociales. Ella ha venido a desarrollar tema política social y trabajo social en América Latina. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Laura Acoto. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me gustaría decirles desde dónde desarrollo mi mirada acerca del trabajo social. Porque es muy importante saber desde dónde habla uno. Porque de ninguna manera cuando uno se posiciona lo hace en plano de objetividad absoluta. Nos atraviesa siempre aquellas construcciones que hemos venido desarrollando. Por lo tanto, me parece importante que ustedes sepan que yo vengo del ámbito de la construcción colectiva del trabajo social. Soy una militante de las organizaciones sociales que nos nuclean. De allí que hoy estoy ocupando el cargo en la Federación Internacional de Trabajo Social, pero he estado en la asociación de mi provincia, he presidido la federación de mi país hasta hace una semana. O sea, ese es, digamos, como mi ámbito de pertenencia. Y vengo del ámbito de trabajo en infancia, pero tampoco, no de cualquier ámbito en trabajo en infancia, sino específicamente del que tiene que ver con derechos del niño, con efectivización de derechos del niño. Por lo tanto, uno siempre termina haciendo que lo que quiere transmitir tiene mucho que ver con estos posicionamientos que a lo largo de la vida uno ha ido optando y desarrollando. Eso me parece importante de tenerlo en cuenta. A mí me gustaría referirme fundamentalmente a modelos de políticas que se han desarrollado en los últimos años en América Latina y que se han desarrollado en varios países porque vienen de la mano de organismos internacionales fundamentalmente que han determinado cómo debían ser estas políticas. Y la otra cosa también importante que es a tener en cuenta, porque por ahí uno puede ser crítico de más, es que vengo de Argentina. Y si hay un país en América Latina que ha ensayado todas las recetas de los organismos internacionales, es mi país. Los trabajadores sociales de mi país hicimos un congreso sobre gerenciamiento social en 1995, hace 15 años, tratando de encolumnarnos en lo que los organismos internacionales en ese momento nos decían que era la panacea, que era el gerenciamiento social justamente. Hemos publicado libros de ese congreso, también ustedes pueden acceder a través de Editorial Espacio, creo que a estos libros. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que de una vez por todas empecemos a hacer más análisis crítico y menos funcionalismo con respecto a las políticas que se nos imponen. En Argentina hemos ensayado todo. Privatizamos todo, hoy estamos estatizando. Hicimos todos los ajustes que había que hacer con respecto a el trabajo, con lo cual se precarizó el trabajo de tal manera que no se va a recuperar nunca más los derechos sociales a los que se accedía a través del trabajo, o por lo menos va a llevar un buen tiempo. Hemos aplicado todos los programas que se les ocurran que pueden existir y los que no existían para otros que existían para nosotros también. Por lo tanto, creo que tenemos como un entrenamiento bastante largo en términos de aplicar políticas que nos son impuestas por los organismos internacionales y que efectivamente no han dado resultado. Y como no han dado resultado en nuestro país, tampoco han dado resultado en otros países de la región. Y si no, basta que ustedes nomás hagan la trayectoria histórica de las familias, aquellos que tienen unos añitos de profesión, y me digan cuántas familias, de aquellas con las que ustedes trabajan, con las que ustedes han hecho todo el esfuerzo de trabajar junto a ellos en políticas de microemprendimientos, de desarrollo comunitario, de terapias familiares, ¿cuántas salieron de pobres? Hagan esa reflexión nada más. Porque acá hay un problema, y que bien lo dijo Clisberg, que tiene que ver con que Latinoamérica no es pobre, sino que es injusta. Y en términos de poder hacer una redistribución
de los ingresos que tienen nuestros países, no alcanza solamente con contener la mano, con salvar a uno, sino que hay que promover reformas estructurales y reformas macroestructurales, como bien lo planteaba. Tampoco basta con dejar en manos de la inversión privada, porque la redistribución debe ser una política pública, debe ser una política del Estado, de cada uno de nuestros estados. Por eso creo que hay como varias cuestiones que por ahí nos terminan colocando en meros sostenedores de las poblaciones que van cayendo y que van siendo excluidas, y que además se terminan transformando en pobres estructurales, porque lo que no muta en América Latina son las reformas estructurales, y que no alcanzan solamente con aprender a diseñar proyectos. Lo que debemos aprender es a diseñar políticas y a incidir políticamente. Proyectos creo que todos aprendimos a hacer en la facu, por lo menos a mí me lo enseñaron y me recibí hace 20 años, con lo cual están muy buenos los proyectos porque nos sirven para trabajar en las comunidades, nos sirven, pero debemos enmarcarlos en transformaciones de políticas públicas, que es mucho más macro que solamente definir proyectos, para ver financiamientos que terminan siendo, como han sido en los últimos años, meros paliativos, que terminan dando respuestas cortitas, anuales además, porque los proyectos se renuevan año a año, con lo cual no generamos ninguna política de Estado, que es lo que realmente necesitamos en América Latina. Una cuestión es, cuando analizamos las políticas públicas y cuando analizamos también el trabajo social, muchas veces terminamos haciendo un análisis que está muy pasado desde la realidad de uno, que es la verdad, porque uno cuando interviene, cuando desarrolla sus aprendizajes, lo hace desde uno, digamos, aunque lo compartamos con otros. Y a veces caemos en estas cuestiones que pueden ser como mitos, clichés, preconceptos, que no nos permiten fundamentar por qué estamos de acuerdo o no con una política. Esto me parece muy interesante que dijeron los dos expositores, que debemos poder salir de los conocimientos cotidianos que solemos tener y los conocimientos científicos que hemos adquirido en la facultad, y poder plantear algunos conocimientos que no tenemos hoy, que tienen que ver con esto de cómo se desarrolla la macroestructura, la macroeconomía, porque necesariamente si tenemos que fundamentar nuestra intervención, tiene que ser hecha desde un fundamento que nos supera. Esto que se planteó hoy de la estadística, es real que debemos poder fundamentar con cifras, con números, aunque yo siempre dudo de las estadísticas. Escuchaba una vez un presidente mexicano que decía que, a ver, ¿dónde encuentro una flaca? Levánteme la mano una flaca, por favor. Decía que si una flaquita no comió ningún pollo, y yo que soy gordita, me comí 2, la estadística va a decir que nos comimos uno cada una. Aunque a mí se me nota. También tenemos que ser cuidadosos con esto de las estadísticas, porque así como la economía tiene que tener un rostro humano, la estadística debe ser analizada desde el impacto que tiene en cada individuo. Y un problema que solemos tener es que las estadísticas son pensadas para grandes franjas poblacionales, para grandes cantidades de individuos. Cuando nosotros pretendemos eso, ponerlo en correlato de un caso en particular, se puede producir un quiebre, porque no termina de dar cuenta del caso en particular, digamos. Es macro y es para grandes interpretaciones. Rápidamente, yo sé que no se ve muy bien el material, pero no se hagan problema porque yo dejé el trabajo y además los que tengan pendriver después despacito me lo van trayendo si quieren, y les pongo también la presentación en PowerPoint, que es diferente porque le agregué algunas cosas. Básicamente se habla de que hay 3 modelos de estado de bienestar. ¿Por qué es importante esto? Porque ninguna política pública puede ser analizada aisladamente del modelo sociopolítico que la encarna. Yo no puedo hablar de una política pública si no digo dentro de qué estado está, dentro de qué modelo de estado, dentro de qué modelo de bienestar, porque eso es lo que me va a determinar ideológicamente hacia dónde apunta esa política. Por eso es tan importante
que nosotros pensemos que las políticas de los 90, por ejemplo, estaban orientadas en un modelo de Estado que tenía que ver con un modelo liberal y que por lo tanto va a tener justamente políticas que tienen que ver con la focalización, con el asistencialismo, no van a ser políticas universales. De las dos políticas que se vienen desarrollando en los últimos años, como yo les decía, en general en toda América Latina, fundamentalmente una, hoy la nombraron varias veces los expositores, es las denominadas las políticas de transferencia de ingreso condicionado, que se aplicaron en 20 países de la región y que además fue un producto de exportación de América Latina a otros países del mundo y hoy se aplican en 30 países. En algunos países se llamó familias, en otros se llamó bolsa, en otro alimentario, tuvo varios nombres en toda la región, pero la verdad que se aplicó en prácticamente todos los países de la región con los mismos condicionantes, porque justamente eran políticas diseñadas por los organismos multilaterales de crédito y por lo tanto se aplicaba con el mismo criterio en todos lados, digamos. Y la otra política que me gustaría que podamos analizar, porque impacta fuertemente en el rol que cumplen los trabajadores sociales, porque nos elimina de la escena en la administración de una política, es la política del ingreso universal, o en el caso de Argentina, asignación universal por hijo, o también renta básica universal, como se la suele conocer. Porque esta política sí provoca una diferencia sustancial en el rol asignado que tenemos como trabajadores sociales en muchas de las instituciones, en muchos de los estados. Otra cuestión es, porque decimos, por un lado está cómo se desarrolla la política pública, por el otro lado está cómo se va desarrollando el trabajo social. Este congreso tiene que ver justamente con eso. Cómo nos nucleamos, cómo nos amalgamamos entre la política social y el trabajo social. Una cuestión es que en América Latina es muy diverso el trabajo social. No podemos hablar de un trabajo social homogéneo, único, como sí hay en otras regiones del mundo, digamos. En América Latina la realidad es que, por un lado, hay una diversidad y una heterogeneidad en la formación académica. Hay más de 500 establecimientos y programas de trabajo social en la región. Y de estos 500 van desde una formación de 3 años hasta una formación de 5 años, con títulos de asistente social, algunos asistentes sociales terciarios y otros asistentes sociales universitarios, y el título de licenciado en trabajo social también. Es decir, es tan variado el espectro, y como uno cuando interviene desde la formación que recibió, desde las características personales, desde las convicciones personales, los valores personales y demás, esto también incide. No es lo mismo formarme en un instituto terciario católico, por ejemplo, que en una universidad de avanzada, de estas que tienen cátedra paralela y demás, de 5 años, no porque uno sea mejor o peor, sino simplemente porque es diferente. Y esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de la intervención. El otro tema es que la nomenclatura también es diferente. Como les decía, hay asistentes sociales, trabajadores sociales. La educación en estos 500 establecimientos hay educación pública, que hay que diferenciar pública de pública estatal, porque también hay lugares donde se denomina educación pública, pero en realidad hay que abonar una cuota por esta educación, digamos, hasta el nivel privado, y con la más amplia gama de renta de que uno tiene que abonar en cada uno de estos institutos, digamos. La currícula también es variada, y en esto es de una variación tal que ni siquiera los países logran, al interior de cada país, los colegas ponerse de acuerdo en cuáles serían las directrices curriculares o las orientaciones curriculares para este país. Esto no, aún a veces cuando hay 2 facultades en un país, porque hay países que hay solamente 2 facultades en la región. Yo no digo ponerse de acuerdo en Argentina, que hay más de 50, o en Brasil, que hay, o en Chile, que hay como 70 y tantos programas, pero estoy hablando de que a veces no se pueden poner de acuerdo cuando hay 2 facultades. Después, por el lado del ejercicio profesional, también está esta diversidad, también hay esta heterogeneidad. Está desde colegios que regulan matrícula y entonces tienen algún grado de incidencia sobre el ejercicio profesional concreto de los colegas,
que eso pasa en un 56% de los países, y en otros donde la profesión no es regulada por nadie, ni por el Estado, ni por los colegios profesionales, ni por nada. Eso pasa en un 44% de los países. También hay un alto porcentaje de colegas que siguen vinculados a la práctica concreta y que no tienen ningún nivel de incidencia en la planificación de las políticas, en la programación de las políticas. De hecho, si uno escuchaba hoy, en realidad nuestro rol asignado socialmente es el de contener, el de sostener, contener, estar al lado del otro. En ningún momento se plantea diseñar políticas públicas. Y este es un rol asignado tal vez desde afuera y tal vez reforzado desde adentro, pero es un rol que se manifiesta en la mayoría de las investigaciones de América Latina, que seguimos bastante relegados a esta cuestión de la acción concreta y no de la planificación. En cuanto a la construcción colectiva, que también hace a cómo la profesión debate, a cómo la profesión puede incidir, porque es muy difícil, hoy lo dijo Flisberg, que esto de poder aliarse con otros, es muy difícil incidir si yo no me alío con otros, si yo no estoy, por ejemplo, en el colegio profesional, si mi colegio profesional no está articulado con otros colegios. Que en el debate democrático digamos no lo que queramos, pero es muy difícil construir colectivamente si no estamos en espacios colectivos. Y esto es un déficit bastante grande que tenemos. En términos generales, por ejemplo, en mi país, solamente el 1% de los colegas participa activamente en las instancias de los órganos de conducción de las instancias colectivas. Y solamente el 30% aporta económicamente a estas instancias colectivas. Entonces, ¿de qué participación estamos hablando? O sea, cuando nosotros todo el tiempo estamos indicándole a la gente cómo organizarse, todo el tiempo estamos diciéndole a los otros, júntense, se puede, empodérense. No hay procesos de empoderamiento si no empezamos por empoderarnos en casa, si no empezamos por trabajar colectivamente. Entonces, acá se da que, en definitiva, en toda esta heterogeneidad hay como varios trabajos sociales que dan vuelta. La mayoría de los autores identifican dos claramente, el trabajo social crítico y el normativo, o el tradicional y el crítico. Pero la realidad es que en la cotidianeidad no es esa rayita tan sencilla, digamos. ¿Cuántas veces, aún los más críticos, terminamos haciendo prácticas de tipo tutelar? Y los más tutelares terminan haciendo prácticas de tipo crítico, digamos. Porque tiene que ver con las reflexiones y con que la cotidianidad se va construyendo. Una preocupación es que el relegarnos a un lugar de mera ejecución de la política pública tiene que ver con el rol histórico que teníamos asignado socialmente, que era el rol del control social. Ese rol de estar encima de la gente, verificando que la gente fuese acreedora y digna de recibir un subsidio, una bolsa de comida o lo que fuese. Por eso también mantenernos en ese rol es importante. Porque si no, ¿quién lo hace? ¿Quién va corriendo a la casa a verificar si están utilizando bien los recursos? ¿Quién, como se dijo hoy acá, se encarga de ver que no se gaste la plata en un paquete de cigarrillos? ¿Quién? Si no es el trabajador social. Entonces, las instituciones les queda muy cómodo relegarnos a este lugar de controlador social y, para colmo, ese es el rol que nos legitimó históricamente en las instituciones. Entonces, mutar ese rol es todo un desafío. Poder colocarnos en otro lugar, en el lugar de efectivizadores de derechos, de exigidores de derechos, de constructores de ciudadanía emancipada, es más sencillo este rol de controlador social. Lo que pasa es que las nuevas políticas nos van corriendo. En los últimos años, entonces, como venía diciendo, fundamentalmente las políticas que han sido diferentes, digamos, que no han sido políticas focalizadas para determinados programas y que, como hemos tenido la ventaja que se han aplicado en todos los países, podemos tener algún avance en términos de efectividad o no, tienen que ver con que la inversión que se ha hecho es sumamente onerosa en términos de los
fundamentalmente de los programas de transferencia condicionada, que son los que hoy podemos dar cuenta. Porque efectivamente la asignación universal por hijos de Argentina igual hoy no es renta básica universal, aunque avanza bastante en ese sentido, como mantiene condicionalidad, no es una renta básica universal todavía. Está en caminos de serlo y ya ha provocado algunos impactos positivos, pero todavía tiene que seguir un camino largo para poder transformarse realmente en una renta básica universal. Por un lado, estos programas, como bien decía, han sido diseñados por los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el BID, también en parte la cooperación europea también ha favorecido algunos de estos programas. Una cuestión es que, a pesar de los millones invertidos, todavía en términos concretos no han provocado un efectivo impacto en la distribución. Deben tener en claro que estos dos programas tienen algunas diferencias y algunas similitudes. Que desde la caída del estado de bienestar, la forma que adquirían las políticas públicas estaban destinadas a los más pobres, implicaba una política social que se basaba fundamentalmente en la ética de la compasión y no en el paradigma de derechos, digamos, que es en lo que sí se basan estas últimas modelos de políticas. Estos dos programas tienen algunas cuestiones que los acercan y otros que son diferentes, digamos. En un primer momento generan un cambio significativo, sobre todo en las poblaciones que están bajo línea de indigencia, porque al transferir este recurso de manera inmediata hay una posibilidad de acceso a algunos bienes y servicios que no tenía acceso de ninguna manera, sobre todo porque cuando hablamos de indigencia, recuerden que estamos hablando de gente que no tiene acceso a comida, tiene apenas lo mínimo para la subsistencia. Entonces también es más sencillo que esa población pase a otros niveles. Es más difícil en poblaciones pobres que están por arriba del nivel de indigencia, porque también las aspiraciones y lo que estas poblaciones invierten es mucho más que lo que invierten las poblaciones que están en indigencia. El otro tema es que sí mejora condiciones de dignidad con respecto a las personas que reciben las prestaciones, porque ya no es una prestación por la cual tiene que ir a rogar a veces a los servicios, sino que lo recibe directamente en su cajita de ahorro, le dan una tarjetita, lo retira cuando quiere, compra lo que quiere y no debe darle cuenta a nadie de lo que hace con este recurso. El otro tema es que el Estado recibe una contraprestación que a lo largo de los años ha ido mutando. Acá se habló del plan Jefes y Jefas en Argentina, que en realidad era un programa de transferencia condicionada. Los programas de transferencia condicionada empiezan en Latinoamérica en el 97, o sea que ya tienen un trayecto largo desarrollado como para poder empezar a hacer algunos análisis. En este tema, el Estado recibía como contraprestación el trabajo de estas personas en alguna institución de bien público o alguna institución pública. Eso fue mutando hasta llegar a lo que la mayoría de hoy demandan de esos programas como contraprestación, que es que los niños asistan a la escuela y que sean vistos en el centro de salud, digamos, que tengan la cuestión de salud y la cuestión de la escuela cumplido desde la familia. Hoy en día casi todos tienen eso como contraprestación en toda Latinoamérica. El otro tema es que se circunscriben estos programas, sí, más cercano a un paradigma de derechos, aunque en los de transferencias condicionadas todavía mantiene algo de paradigma de necesidad, pero sí se van circunscribiendo a paradigma de derecho. El otro tema es que unifican las prestaciones que antes eran diversas, como podía ser una beca, una bolsa, una zapatilla, se juntan en un ingreso determinado que es lo que se transfiere a la familia. Como diferentes entre los dos, por el lado de la transferencia condicionada, es una política para épocas de crisis, que uno necesita rápidamente salir de esto. Entonces es acotado en el tiempo, por 1 año, por 2 años, por 3 años. Tiene la condicionalidad, limita la cantidad de beneficiarios, no es a la cantidad que uno quiera o que espontáneamente se presente. El límite está puesto en el convenio que suscribe el país con el organismo internacional, que termina siendo generalmente el financiador del 70% de estos programas. Ahí es donde se pone el límite. ¿Cuántas familias son?
no es de acuerdo a un estudio profundo de cuáles son los que lo necesitan, digamos. El otro tema es que es un subsidio social que está dentro de lo que sería el sistema de prestaciones sociales y que promueve una autonomía relativa en los sujetos. ¿Por qué tiene esto de las condicionalidades? Por el lado de la renta básica universal, que aclaro, no se está aplicando en nuestros países, en ninguno efectivamente, vuelvo a aclarar, lo que se está haciendo en Argentina es intentar llegar, pero todavía no termina de ser un ingreso, una renta básica universal. También es política para época de crisis, pero tiene una posibilidad a futuro. Tiene condicionalidad por ahora, pero no tiene que tenerla en el futuro. No hay límite en la cantidad de beneficiarios. Es el paradigma de derecho y no absolutamente el paradigma de necesidad el que lo mueve. Tiene como componente la transferencia. Es un subsidio vinculado a lo social, pero también a la empleabilidad. Porque la base no es que sea pobre, sino que la persona en ese momento esté con algún inconveniente en su inserción en el mercado de trabajo, en el mercado formal de trabajo. Es un sistema integrado con las asignaciones familiares que reciben también los que trabajan de manera formal, y puede ser una estrategia para, de alguna manera, hacer una distribución del ingreso. En los programas de transferencia condicionadas, que como ya les expresaba, se desarrollan en varios países de América Latina, se apunta a la reducción de la pobreza por dos vías. Un lado, porque apunta a las consecuencias coyunturales de la pobreza, porque hay una transferencia inmediata. Y otro, porque apunta a las condiciones estructurales, ya que intenta aumentar los capitales sociales a través de varias otras vertientes que tiene, que no es solo la transferencia condicionada, sino que además también había, por ejemplo, el programa Familias en Argentina estaba apoyado también por todo lo que tenía que ver con empleabilidad, con capacitación, con ciudadanía. Entonces era como algo más amplio. Nosotros hicimos en Mendoza una consulta a los colegas trabajadores sociales que trabajaban en estos programas de transferencia condicionada para ver cómo visualizaban ellos estos programas y además cómo ellos veían este pase a renta básica universal. Y lo que ellos opinaron era que tenía un impacto efectivo, pero que seguía siendo un impacto asistencial, el programa Familias por la Inclusión Social, que es el que estábamos analizando. En cuanto a los mecanismos de adaptabilidad del programa, eran prácticamente nulos, porque era un programa enlatado como todos los otros programas enlatados que vienen del Banco Mundial y del BID, con lo cual no había prácticamente posibilidad de movilizar dentro del programa distintos fondos, recursos, formas de intervención. Al punto tal que después, cuando va variando el programa, va variando el rol y el papel que cumplían también los trabajadores sociales en estos programas, aun cuando todos sigan prestando servicios para el Estado Nacional. Fueron contratados para un programa que después, en su rigidez, no permite el reciclado, digamos, de estos profesionales. Por otro lado, las condiciones para acceder al trabajo son ínfimas. Sigue siendo un subsidio que no genera capacidad productiva en la población que lo recibe. Y con respecto a la ciudadanía, fundamentalmente apuesta a la ciudadanía social. Con el tipo de inclusión social que hace, lo que los colegas consideraban que era una inclusión coyuntural, no era estructural. Y por el otro lado, lo que decían es que sí efectivamente provocaba una inclusión social inmediata, con esta variabilidad de que a lo largo del tiempo podían quedarse sin estos programas, digamos. Y con respecto al impacto que hacían los actores territoriales, que era la otra pata de estos programas, ellos decían que en cuanto a las organizaciones sociales de apoyo, como se mencionó algunas acá hoy, Cáritas y demás, era altamente inclusivo. En cambio, con las organizaciones territoriales de base, que en definitiva son las que sostienen comunitariamente a la gente, prácticamente era inexistente. El programa no se comunicaba con estas organizaciones, sino que intermediaba a través de las organizaciones de apoyo. Y en cuanto a las capacidades de los municipios, en realidad eran ni un sí ni un no. Había lugares donde había articulación municipal y lugares donde no. Y en definitiva, si los municipios son los que están más cercanos a la gente, debería tener una articulación con estos organismos. Con respecto a los colegas, aproximadamente del total de los técnicos que estaban contratados por el programa, había un 40%
50% de trabajadores sociales. En la primera etapa, cuando había este componente que tenía que ver con la formación, la capacitación y demás. Después, cuando ese componente desaparece y solo queda el componente de la transferencia económica, esto bajó en un 10% porque ese otro 10% era de las organizaciones sociales, no era del staff del Estado. Hoy, todos esos colegas que se desempeñaron en ese programa están a la deriva. Siguen perteneciendo al Estado Nacional, pero no tienen inserción en ningún lado. Porque al transformarse esto en renta básica universal, entra dentro del sistema de seguridad social general, que involucra también a los trabajadores formales, y allí no hace falta un trabajador social, porque no hay ningún grado de acompañamiento de la población. Es simplemente un derecho. Al ser un derecho, no necesita nadie que certifique esto. La condicionalidad solo se certifica llevando un papel ANSES, que es el servicio donde se pasa esto. Por lo tanto, los colegas no tienen inserción en este nuevo ámbito. Digamos, directamente tienen que buscar otro rumbo. Y esto es lo que me parece interesante que podamos analizar. ¿Qué nos pasa cuando los sujetos con los cuales trabajamos adquieren autonomía? ¿Qué nos pasa efectivamente cuando se adquiere emancipación real? A través de un ingreso que no necesita que nosotros certifiquemos condicionalidad. Allí es bien interesante porque nosotros venimos desde hace mucho tiempo trabajando en perspectiva de derecho. Por lo tanto, ahí efectivamente estamos viendo cómo se efectiviza el derecho. Por supuesto que harían falta espacios de acompañamiento a estas familias porque no todo se resuelve con un ingreso económico. Sabemos perfectamente que muchas de las familias requieren de un acompañamiento y que esto debería ser dado desde algún lugar que todavía, como la política no es todavía una política en firme, porque todavía se aplica a través de un decreto la renta universal en Argentina, todavía no es ley, todavía no se ha hecho una reestructuración macroeconómica que permita decir de acá va a venir el recurso. Todavía se está sosteniendo con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, recursos que se convirtieron de la otra política que era la de transferencia condicional. Esto, bueno, acá ustedes van a tener el material de cuánto es el ingreso que recibe la familia, yo se los he puesto también en dólares y en nuevos soles peruanos para que más o menos tengan una idea, pero me parece que es mejor seguir porque no sé cuánto tiempo me quede. ¿Alguien controla el tiempo? De acuerdo a lo que me digan que queda tiempo, profundizo esto, ¿no? ¿Cuánto? ¿10 minutos? No, entonces lo pasamos. ¿Ah? ¿10 minutos qué? No, pero... porque me interesa ir a cómo el trabajo social, digamos, qué cosas nos moviliza esto, qué estanterías nos mueven, digamos. Mucho más que esto, que en realidad es un ingreso que se da por cada uno de los hijos, hasta un total de 5 hijos, y si hay un hijo discapacitado, ese ingreso aumenta de 180 pesos, pasa a 700 y tanto, digamos. Acá está todo igual, así que ustedes lo van a poder ver después. Listo, no, entonces avanzamos, ¿ah? Total, ¿qué desafíos creo que nos plantean estas cuestiones, estas políticas, estas heterogeneidades que nos atraviesan? Y en realidad no son desafíos que se me ocurren a mí nomás, sino que son los que yo vengo escuchando en los espacios que nos vamos juntando los trabajadores sociales en los distintos ámbitos en Argentina y en América Latina. Algunos desafíos, por supuesto, tienen que ver con algunas dificultades que vamos observando en el camino. Hay poco conocimiento de teorías y herramientas básicas para el análisis de este tipo de programas, lo que dijeron los expositores que me antecedieron. Conocemos poco de macroeconomía, conocemos poco de análisis estadístico más global, más que nos permita poder posicionarnos y decir, esto pasa por este lado, digamos, aunque hemos sido ejecutores de estas políticas hasta ahora, por lo menos las de ingreso condicional. Después hay escasa inclusión de los trabajadores sociales en los espacios de toma de decisión, y a veces cuando esto es posible es porque estamos a cargo de otros trabajadores sociales y no de otro tipo de profesionales, digamos.
Y también esto puede estar en parte cercenado por este rol asignado de ejecutor de políticas públicas. Si estos son los ejecutores, ¿por qué lo tengo que llamar al diseño? ¿Por qué tengo que escucharlo? Y también puede tener que ver con la debilidad que tenemos en producir investigaciones sobre este tema. Ya hay varios colegas que tienen... El otro día una colega me decía, mira, tengo esta bocha de encuestas, me dice, del programa. Habían hecho como a 500... beneficiarios de Gran Mendoza, donde ellos planteaban hasta qué nivel esto les había ayudado o no. Es decir, las voy a meter en una caja y las voy a mandar a Buenos Aires. Digo, pero leámoslas por lo menos, veamos qué dicen, a ver si logramos sacar media idea. No, ustedes no saben la cantidad de información que concentran estos programas y que los colegas no tienen el tiempo y a veces no tienen la disposición para hacer investigaciones. Tampoco hay alianzas con las universidades para que la universidad ponga ese recurso que tiene en teoría, en soportes informáticos, en soportes, el PPCMS, como era que dijo, él mencionó varias veces hoy, que yo me acuerdo me lo hicieron estudiar en la maestría, así que lo he visto, ha pasado por mi vida. Pero todo eso la universidad lo tiene, pero articulamos poco con la universidad. Generalmente seguimos en este divorcio de ir cada uno por su lado. La dificultad para asumir el ejercicio profesional como práctica política de transformación, más allá del mero ejecutor de políticas públicas, que es un rol magnífico, que es fantástico y que le agradezco a Dios de haberlo ejercido todos estos años. Pero que a mí no me digan que solamente mi rol en esta profesión es sentarme a escuchar cuando alguien llora, o ver si le puedo tramitar un pañal, o si le puedo tramitar simplemente una bolsa de comida. Creo que tenemos capacidad. Es una carrera universitaria, es una carrera enmarcada en las ciencias sociales. Ustedes allí afuera tienen bocha de libros producidos por trabajadores sociales que hoy son leídos por los sociólogos y por todos los de las disciplinas de ciencias sociales. Tenemos una masa crítica interesantísima. No podemos estar relegados a meros administradores de la política pública, ni siquiera administradores, ejecutores de la política pública. Hay escasa capacidad, como decía, de incidencia en las políticas públicas, hay debilidad en los lazos de las organizaciones en la región, hay debilidad para definir la agenda pública, para poner temas en debate, hay ausencia de espacios de análisis de los dilemas éticos que surgen a partir de todos estos nuevos desafíos. La pobreza en muchas sociedades coloca a los sujetos en categoría de incapaces para poder hacer los objetos de nuestra intervención. En este sentido, tenemos que hacer todo un trabajo que tenga que ver con la emancipación social. Nosotros, desde el momento en que recibimos una persona, podemos estar haciendo prácticas emancipatorias o no, desde el mismo momento que recibimos una persona. A mí me alarmó mucho, que lo comentaba con Marcos Chinchilla más temprano, que nosotros tuvimos el Congreso de Trabajo Social Nacional hace unos pocos días. El tema era la emancipación social y las prácticas del trabajo social como facilitadores de la emancipación social. Había más de 1000 personas en el Congreso. Hubo debates muy interesantes en los talleres, pero absolutamente todos los talleres, que tuvieron un debate como de 6 horas aproximadamente, concluyeron que la emancipación social les parecía un concepto demasiado grande, que no veían la relación en sus prácticas cotidianas para el logro de la emancipación. Esto es grave. Esto es muy grave si nosotros no nos vemos como efectivamente exigidores de derechos, si no nos vemos como emancipadores, si no podemos junto al otro hacer la emancipación, digamos. Es muy grave en una sociedad, y en Latinoamérica, que ha venido relegada y ha venido poco emancipada, aunque llevemos 200 años de emancipación en algunos de nuestros países. Entonces, estas cuestiones son algunas que me parece que tenemos que poder reflexionar. También hacer debates en esto de los procesos de emancipación y sumisión, y cómo trabajamos este poder asimétrico que tenemos sobre las personas y los ciudadanos que vienen a demandar nuestros servicios. ¿Lo estamos trabajando? No lo estamos trabajando. En la cotidianidad nos supera el laburo y no nos da tiempo para esto. Debatir acerca de este rol de control social asignado que la sociedad nos sigue colocando, digamos. ¿Hasta dónde lo aceptamos?
también hay prácticas emancipatorias, también hay colegas que desarrollan prácticas tremendamente innovadoras que, por esto de la debilidad, de la sistematización y de tratar de aliarnos y producir reflexión sobre el trabajo y poder producir conocimiento, se nos debilita, digamos, y muchas veces tenemos unas prácticas maravillosas que no podemos llevarla nunca a un papel y difundirla, digamos. Lo cual estos espacios de encuentro, de congresos, de talleres, son maravillosos, que como está en el momento podamos sistematizar, podemos juntar todo eso y dar a conocer todas estas experiencias. Hay que construir nuevos parámetros de medición que posibiliten evaluar la evolución en el término de desarrollo de ciudadanía. No nos quedemos con los indicadores sociales que nos da la encuesta permanente de hogares, o que cuántas cosas de lo cualitativo nosotros observamos cotidianamente y no existen en ninguna de los instrumentos. También tenemos que revisar nuestros instrumentos. Y ahora voy a hablar de también qué conceptos. Por ejemplo, el concepto de familia. ¿Desde dónde miro la familia? ¿La estoy mirando desde esa familia ideal que describen los libros? ¿O la estoy mirando desde la familia real que cotidianamente me encuentro todos los días? Y esto no tiene que ver con el matrimonio igualitario, porque esto lo venimos debatiendo los que trabajamos en derechos humanos hace años. La familia del niño es aquella que cumple las funciones que debe cumplir una familia. La que cumple la función de protección, la que cumple la función de contención, de alimento, de nutrición, de cuidado. ¿Quién es el que asume este rol dentro del entorno familiar? Y ya no es la mamá y el papá, como era históricamente, o en algún momento. Es el que tiene el vínculo de afecto con el chico. Es el referente adulto del chico, independientemente de quién es. Si es el vecino, si es el padre, si es la madre, si es el tío, ¿quién es? Porque si nosotros tratamos de encajar la familia con la pluridimensión que tiene hoy en el modelito que nos dieron los libros, y estamos fregados, porque no la vamos a encontrar en ningún lado, excepto que nuestra mirada sea los muchachos amarillos que salen de la televisión, que nunca me acuerdo cómo se llama la familia esta norteamericana. Los Simpsons, exactamente, porque la familia de hoy es diferente, y no solo la de hoy, la de ayer también, digamos. La familia nunca ha sido ese modelito precioso que nos describían los libros. Sí es importante que tengamos adultos referentes que puedan cumplir con todas esas funciones que dice que la familia tiene que tener para que el niño crezca en condiciones de dignidad y en condiciones de protección. Y también esto de replantearnos todas estas teorías que a veces nos vienen, esto de decir gerencia social es una. Pero yo recuerdo que hace pocos años hablábamos todo el tiempo de cuestión social. Y cuando uno leía a Margarita Rosas, que en su momento para nosotros en Argentina era como el máximo exponente del tema de la cuestión social, nos decía que esto tenía que ver con el modelo capitalista de trabajo, la distribución del trabajo, y como había hecho crisis en los 90 a través de la precarización laboral, y entonces había dejado sujetos desafiliados, excluidos y demás. Y yo recuerdo haber estado en Puno, que si hay alguien de Puno le brindo mi respeto y mi cariño porque tengo un amor especial por la gente de Puno. Y que las colegas de la universidad, todas juntas, nos decían: ustedes tienen que venir a explicarnos y a enseñarnos esto de la cuestión social. Y en ese momento yo les decía: miren, nosotros en este momento estamos tratando de ver cómo hacemos para reconstruir lazos sociales, para volver a armar comunidad, para todo este desastre que nos ha quedado después de los 90. Ustedes tienen un trabajo comunitario interesantísimo, tienen la cosmovisión andina, tienen toda una... Le digo, en realidad tendríamos que ponernos nosotros a escuchar, porque además, colegas, ustedes díganme cómo hacemos para aplicar teorías que tienen que ver con un modelo específico, que era el modelo capitalista, que en muchas de nuestras regiones nunca existió. Díganme, yo hablo de Puno, pero puedo hablar de un montón de lugares más, ¿cuándo se desarrolló ahí la sociedad capitalista como está desarrollada en las grandes ciudades? ¿Cuándo? Cuando los trabajadores de Puno fueron trabajadores en relación de dependencia, en condiciones de prestaciones sociales. ¿O acaso no es informal el trabajo? Y entonces, ¿cómo aplico teorías que son hermosas para las grandes ciudades, que a nosotros sí nos vienen muy bien, a localidades donde no pueden ser aplicadas? Entonces hay que hacer una revisión crítica de las teorías, de las metodologías y de todo lo que
a veces agarramos así nomás sin analizarlo mucho. Para finalizar, yo no puedo con mi genio, ahí yo les traje un ejemplito de lo que son las construcciones colectivas del trabajo social latinoamericano. Primero está mi provincia, donde está mi asociación profesional, el Colegio de Trabajadores Sociales de Mendoza. Después está la Federación Argentina, que nos nuclea a todos los colegios del país. Después está el Comité Mercosur, como ustedes ven va de grafiquito en grafiquito, donde estamos Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil desde hace más de 14 años. Después estamos nucleados en la Federación Internacional, en la región Latinoamérica y Caribe, que le integramos 11 países, entre los cuales lo integra el Perú también. Ahí se van dando construcciones y reflexiones que ojalá pudiésemos hacer que la mayoría de los colegas las escuchen. Para terminar, no quisiera voy a mostrar algunos dibujitos, algunos hirientes, pero me parece importante. No quisiera que simplemente las estadísticas nos pasen como simples números, digamos, porque de alguna manera impactan en la vida de las personas. No quisiera que sigamos pensando que el pobre debe seguir de pobre, porque debemos pedir que haya inversión privada para ver si nos resuelven los problemas con la pobreza en la región más injusta del mundo. No quisiera que nos sintamos tan agobiados como esta señora que le pregunta a la profesión y dice: es animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente lingüística, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante. Todo eso no cabe, pues ponga trabajadora social nomás. O este otro. A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo, sí, seguro. Siempre hay uno peor. Me interesa llamarlos al compromiso en la construcción colectiva, esta distribución injusta de la riqueza, esto relegar a los pobres y culparlos por ser pobres y culparlos cuando tienen alguna aspiración de rico y se fuman un cigarrillo o se compran un televisor. Esto de tratar de gobernarle la vida a los otros y no darnos cuenta que en realidad hay causas macroestructurales que nos superan a nosotros y a los pobres y que no las definimos. Y también me gustaría terminar, tampoco somos la vaquita de San Antonio, no sé cómo se le llama ya aquí, en Argentina mariquita o vaquita de San Antonio, a la cual les piden los niños los deseos, a ver si le cumplen los derechos, si le cumplen la convención, sino que me parece importante poder ser exigidores de derechos, saber que con el conocimiento de los derechos, tanto las personas como nosotros estamos en un mejor rumbo y estamos encaminados. Les agradezco muchísimo y me gustaría terminar con esto, que es un poema cortito que muchas veces lo uso, que dice: si este mundo suma guerras, este mundo resta paz. Date cuenta que esta cuenta va saliendo siempre mal. Multiplica la pobreza con sus tablas de poder. Date cuenta que esta cuenta no se puede comprender. Este mundo todavía no ha aprendido a dividir. Date cuenta que le falta empezar a compartir. Gracias. Política social de donde yo esté trabajando como trabajadora social. ¿Qué es política social? Bien, primero, no es cualquier cosa la política social, no es cualquier acción que desarrollemos. La política social es una política macro, que definen los estados. Digamos, no es la acción cotidiana, lo cual no implica que mi acción cotidiana no está enmarcada en una política social determinada. Acá lo que se pone en juego es desde dónde construyo no solo la política social, sino la acción social cotidiana, que es lo que vos estás mencionando. Lo que tú estás mencionando, porque vos es muy de mi país. El tema es cuando yo sí creo que nosotros, por supuesto que cuando conseguimos un recurso, independientemente de cuál sea este recurso, estamos aportando a que esa familia tenga elevado un poquito más las condiciones de dignidad y la efectivización de sus derechos. Pero una cuestión es que yo me quede tranquila simplemente distribuyendo recursos, o que yo piense que las personas tienen derecho y dignidad
como para poder recibir lo que serían las políticas estas de transferencia de ingreso o la renta universal, donde esa persona tenga por lo menos satisfecho en condiciones de dignidad su subsistencia y no deba depender de que yo pueda conseguirle un pañal o prenderle una vela. Esta es la diferencia. Una cuestión es una política basada en la necesidad, donde yo doy respuesta también, y otra es una política basada en los derechos. Cuando yo hablo de derechos, hablo de que estas personas tienen todo el derecho a ser ciudadanos emancipados y no ciudadanos asistidos por el resto de su existencia. Esta es la... Sí, se... Lo que pasa es que yo creo que nos hemos acostumbrado a la idea de política social como diseñada por ahí arriba, en algún ministerio, en algún organismo, depende de cómo sea, cómo esté organizado el país, en algún ministerio de desarrollo social, si es que hay, o de los respectivos sectores. Y nosotros estamos, más bien la mayoría, estamos operando, no solamente nosotros, están muchos psicólogos, educadores, abogados, no solamente nosotros. Entonces es como que queda como que el que opera es como no es relevante, como que no es relevante. Y lo que es un error enorme, porque resulta que el que opera es finalmente el que implementa o no implementa lo que está diseñado por algún lado. El problema que yo que se produce son los vasos comunicantes entre el que opera, pasando por todos los niveles que significa hasta el diseño. No pensar solamente en que tenemos que estar en el diseño, porque a lo mejor sí estamos en el diseño, y de hecho hay trabajadores sociales que han participado, por lo menos en mi país, en diseño. Han participado como ministros, al ministra, algunas y todo. Pero hay como un corte entre el diseño y la práctica, por así decirlo. Exacto. Y eso es un error. Es un error grave de cómo están implementados los países. Es un comentario largo como usted vea, o sea, no es una pregunta, es un comentario. No, está bien. Entonces ahí yo creo que se combina con las otras exposiciones en términos de que el que está ahí, el que opera, que me parece relevante, y que sin embargo muchas veces en la política se le ocurre algo nuevo, por ejemplo el enfoque familiar, que es mi tema, y lo dejan en el papel nomás, pero no forman a la gente para trabajar en eso. ¿Me entiendes? Entonces, o el enfoque de género, y vamos tirando cuestiones, y resulta que no forman a los que están directamente involucrados para ver eso. A mí me ha tocado ver a través de algunos estudios de cómo la gente dice, ¿cómo trabajamos con los hombres? O sea, no saben, están acostumbrados a trabajar con las mujeres. Entonces hay un corte que yo creo que lo aprendí una vez, que un profesor uno que aprendí el curso que me quedó grabado, que la política social tiene varios niveles. Que si tú la miras de arriba hacia abajo, porque podrías mirarla de abajo hacia arriba, o podrías mirarla de arriba hacia abajo, tú tienes el diseño, pero después tienes un organismo que a lo mejor es el encargado, tienes otro organismo que a lo mejor que es regional, nacional, lo que sea, que hay otro cuento ahí, y después tienes la política personal del que opera, porque resulta que a lo mejor el diseño dice está escrito en una que le llega al que opera, y a lo mejor no la comparte, no sabe cómo hacerlo, nadie le ha invitado a reflexionar sobre el asunto, ¿me entiendes? Entonces se implementa lo que está dicho. A mí me parece fundamental considerar a todos los componentes. Los vasos comunicantes, como dijiste. Claro, y ahí en ese sentido el que opera es fundamental su investigación, sistematización o como se llame. Acompañado por ahí con la universidad, con los actores políticos, con lo que se puede apoyar, ¿me entiendes? Porque muchas veces no tiene tiempo para hacerlo. Pero sí le pregunta, ¿por qué estará pasando esto? ¿Por qué esto funciona y esto no funciona? O sea, muchas veces hay preguntas, pero no hay yo creo que en otros países sí lo haya, o sea, en América Latina yo creo que no hay, pero hay me ha tocado en otros países que hay vasos comunicantes entre el que opera y entre la política, o sea, tiene una voz, tiene una voz y una voz que no es detalle. Esto varía también no solo de país en país, sino de gestión política en gestión política, porque esto hay gestiones más abiertas, más amplias. Pero con la participación hay que, a pesar de que se habla, no es un gran valor. El primer valor que no hay es que los profesionales participen de decir lo que quieren. Absolutamente. Gracias por todo. Y creo que este evento debe servir para una reflexión.
Hay en América Latina diferentes realidades, soy de Perú, Argentina, Chile, pero también hay realidades como la nuestra, que si bien es cierto tenemos grandes debilidades en el trabajo social, tampoco creemos que desmerecer el trabajo operativo que de repente algunas colegas están en algunos sectores. En Perú tenemos pues los diferentes sectores como ustedes, y el empoderamiento de nuestra carrera está pasando por una crisis en relación de que de repente una de las estrategias debería establecerse en las redes, ¿no? Las redes sociales o las redes, nosotros trabajamos, promovemos redes, pero no establecemos nuestras propias redes de trabajo como trabajadores sociales a nivel de los diferentes sectores y en las instituciones y en todos los lugares donde de alguna forma estamos de alguna forma con las debilidades que tenemos empoderados. Pero también no hay que perder la brújula, colega, cuando asumimos de repente la realidad socioeconómica de cada país, ¿no? Porque la política social depende, lógicamente, de las condiciones socioeconómicas que hay y la coyuntura de gobierno también que tiene su país. Y nosotros también nos movemos dentro de ese sistema neoliberal, como todo el mundo lo ha dicho. Entonces, colega, más bien, nosotros de repente, o mi apreciación es solicitar en todo caso el apoyo, porque nosotros es cierto, tenemos una crisis orgánica también a nivel gremial, pero no estamos acá para ver eso, estamos acá para construir y para de repente formar y fortalecer esas redes que de repente en algún momento, en los 60, en los 70, fueron creciendo, pero después por la situación misma de los gobiernos, en donde se nos dio un lugar que de repente es simplemente paliativo. Pero si algunos países lo han logrado, ¿por qué no lo logra Perú? O sea, esa es mi pregunta. O sea, quiere decir que todo es un proceso. Y en la medida que no nos articulemos, colegas, como redes a nivel para no solo investigar, yo creo que desde la sistematización o el intercambio de experiencias, estamos en una etapa globalizada. Y la etapa globalizada, los problemas sociales no solamente lo ven los trabajadores sociales ahora. Si bien es cierto, nosotros siempre hemos liderado y somos los que hemos en alguna manera llevado a la vanguardia, en la actualidad tenemos pues una serie de profesionales que están entonces no podemos quedarnos atrás en ese sentido, porque nosotros sí intervenimos y la gran fortaleza que tenemos nosotros es que, como dijo la colega creo de Chile, que está intercambiando algunas situaciones, es poder intercambiar esa experiencia, el que está arriba, el que está abajo, el que está intermedio, el que está teorizando y el que está en la práctica. Entonces eso de ahí es lo que nos está faltando. Y nos está faltando, ¿sabe qué? Voluntad. Porque eso no se mueve no solamente con dinero, sino voluntad y dejar de lado algunos intereses personales. Tenemos que ver con la profesión. Y si de repente, en la medida que de repente su gremio o pueda, a nivel de repente latinoamericano, pueda fortalecer de repente nuestro gremio de colegio o nuestra asociación donde estemos trabajando, creemos de que esta red no solamente debe ser nacional, sino internacional. Gracias. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría aportar a lo que acabas de decir porque es bien importante. A los latinoamericanos y a la mayoría de nuestros países nos ha costado muchísimo poder sostener procesos democráticos. Y a veces en los colegios, en las asociaciones, en las federaciones, y lo voy a decir literalmente, nos sacamos las entrañas. Y creo que en el Martín Fierro, en mi país hay un libro bien interesante que es el Martín Fierro, y donde dice muy clarito que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Así que, por favor, hagamos el empeño de que no nos devoren los de afuera. Muchísimas gracias a la doctora Laura Acoto por su participación. Lo aclaro por enésima vez, no soy doctora, soy licenciada. Licenciada Laura Acoto.